Bienvenidos y bienvenidas sean todos. En este video les mostraré cómo podemos realizar un jabón tipo sandía. Es un jabón exfoliante y para esto le agregué semillas de amapola que constituyen un exfoliante natural que eliminará las células muertas de la piel y nos ayudará a la regeneración celular, dejándonos la piel mucho más suave. Lo ideal es exfoliarnos la piel una vez por semana si tenemos la piel normal. La piel grasa 2 veces por semana y cada 15 días si tu piel es sensible o seca. La combinación de leche de cabra, manteca de karité y la exfoliación que nos producen las semillas de amapola en este jabón es justamente lo que tu piel necesita para mantenerse hidratada e iluminada. Comenzamos con el procedimiento. Como siempre, ya tengo listos mis aceites y la solución de sosa cáustica. Le estaré agregando 15 gramos de leche de cabra en polvo, la cual hidrata, suaviza la piel seca y dañada y retrasa los signos de envejecimiento debido a su alto contenido en ácido láctico. La manteca de karité es un regenerador celular rico en vitaminas A, D, E y F que nutre y recupera la elasticidad natural de la piel y en combinación con los demás aceites en este jabón ayuda a retrasar la flacidez de la piel y la aparición de arrugas. La fórmula se las dejo en la cajita de información. Ahora vierto la solución de sosa cáustica a los aceites y bato hasta obtener una traza ligera. Para los colores estaré utilizando un verde de 2 tonalidades diferentes y un rosa bien fuerte. Usaré alrededor de 1/4 parte de la traza para formar lo que sería la cáscara de la sandía y le agrego los 2 tonos verdes que tengo listos. También les voy agregando la fragancia. Los llevo al molde, depositando primero el color verde más oscuro y luego el verde más claro.
Usaré alrededor de 200 gramos de la traza y le coloco una cucharadita de dióxido de titanio. Y el color rosado lo deposito en el resto de la traza. Le agrego 15 gramos de semillas de amapola. También puedes utilizar semillas de chía, semillas de arándano, arena de mar o café como exfoliantes. Depositamos el color blanco en el molde ayudándonos de una espátula para que éste no se introduzca en el color verde. Limpia tu molde en la parte interna para no manchar con los colores anteriores el color rosado que vamos a depositar a continuación. Por último, depositamos el color rosado y de igual manera nos ayudamos con una espátula. Para finalizar, le damos la forma característica de triángulo en el tope y llevamos a reposar por 24 horas. Y este es el resultado. Es un jabón que no debe faltar en nuestra rutina de belleza, pues a la vez que nos exfolia la piel
y nos deshacemos de todas las células muertas, nos hidrata y humecta gracias a las vitaminas y minerales contenidas tanto en la leche de cabra como en los aceites utilizados en su elaboración. Así que anímate a realizarlo porque te encantará el resultado. Y si aún no te animas a realizar tus propios jabones, ya sabes que este y otros productos los puedes encontrar en mi tienda de Etsy. El link se los dejo en la cajita de información. Si te gusta esta clase de contenido, no te olvides de suscribirte para que no te pierdas los videos que están por venir. Regálame tu me gusta para que YouTube nos recomiende y comparte este video con aquellas personas que también le interesa esta clase de temas. Un abrazo a todos y nos vemos en la próxima.